El día que celebramos nuestro 7º aniversario de bodas. Encontré una fotografía del hermanastro de mi esposa expuesta en el Museo de las Relaciones Rotas. Debajo de la foto había un mensaje escrito a mano por mi esposa. Perdóname por solo poder protegerlos como familia en esta vida. En ese momento vibró mi teléfono. Un mensaje de mi esposa decía: mi hermano ha vuelto al país. Celebremos nuestro aniversario en otra ocasión. Me quedé mirando el mensaje y solté una risa breve y hueca. Julia, pensé. Te advertí cuando nos casamos que era una persona desequilibrada. No debiste haberme empujado. Empezó a llover de repente al salir del museo y no encontré ningún taxi disponible. Ya estaba de mal humor, así que simplemente empecé a caminar, dejando que la lluvia me empapara por completo. Cuando llegué a casa, estaba completamente empapada. Julia aún no había regresado. La niñera ya había acomodado a nuestra hija para pasar la noche. No me molesté en encender ninguna luz, y la enorme casa se sentía extrañamente silenciosa. Clic, el sonido de la cerradura de huella dactilar al abrirse resonó cuando Julia llegó a casa. Me quedé quieto en el sofá. Cuando encendió las luces de la sala, se quedó sin aliento, sorprendida. ¿Por qué estás sentado aquí a oscuras? ¿Y por qué estás completamente mojado? Ve a secarte inmediatamente. Julia buscó una toalla para ayudarme, pero me aparté, evitando su toque. Al darse cuenta de mi molestia, Julia suspiró y me habló en voz baja. Me disculpo. Nos compensaremos por nuestro aniversario. Mi hermano ha vuelto y tenía que ir a recogerlo. ¿Tenías que ir?, pregunté con una mueca burlona. Julia, qué descarada eres. Por los muchos años que pasamos juntos, decidí darle una última oportunidad para que me dijera la verdad antes de perder el control por completo. La miré con una mirada gélida. Julia, ¿quién es Michael para ti? ¿Es de verdad tu querido hermano o tu amante secreto? Un breve destello de sorpresa cruzó el rostro de Julia antes de endurecerse. Enfadada, tiró la toalla al sofá. Ethan, ¿qué te pasa? Era tan obvio. Estaba reaccionando demasiado a la defensiva. Siempre que me daban celos de que pasara tiempo con clientes masculinos, simplemente me tomaba el pelo y decía: bueno, entonces será mejor que me vigiles de cerca. Pero ahora que el hombre en cuestión era Michael, perdió la compostura por completo. Julia se levantó, luchando por controlar su ira. Si tienes tanto tiempo libre, deberías concentrarte en cómo hacer feliz a mi padre. Todavía está esperando un nieto, ¿sabes? Julia, te di una oportunidad. Fuiste tú quien decidió no aprovecharla. No me hagas responsable de lo que pase después. A la mañana siguiente, Julia miró la mesa del comedor, con el rostro ensombrecido. Señora Miller, ¿dónde está mi café Blue Mountain? Julia estaba acostumbrada a una vida de lujo y tenía gustos muy específicos. Todas las mañanas, necesitaba urgentemente su café Blue Mountain recién hecho. No hubo respuesta. Julia gritó un par de veces más. ¡Qué fuerte!, dije, limpiándome la boca mientras me levantaba del asiento. Deja de gritar. Ya le pedí a la señora Miller que llevara a Ava al preescolar. Te llevaré a la oficina hoy. Le dejé las llaves del coche a Julia delante. ¿Y qué hay de mi desayuno? Le pasé un plato con las sobras del restaurante de anoche. Les pedí que lo trajeran del restaurante elegante ayer. Era de un restaurante muy caro, después de todo. No puedo dejar que se desperdicie. Este es tu castigo, querida. El rostro de Julia se puso rígido, pero sabía claramente que estaba equivocada y no se atrevió a discutir. Me di la vuelta con una leve sonrisa de complicidad. La esperé dentro de su Maybach. En el preciso instante en que la mano de Julia tocó la manija de la puerta del coche, pisé a fondo el acelerador. El coche aceleró bruscamente. Sobresaltada, Julia perdió el equilibrio y cayó al suelo. Por el retrovisor, la vi intentando perseguir el coche. Saqué la mano por la ventanilla y la saludé con un gesto displicente. Miré las llaves del coche que estaban en el asiento del copiloto. Hoy no conduciría ninguno de sus vehículos. Era la hora punta del viaje matutino, así que probablemente tampoco podría tomar un taxi. Le había dejado una vieja patineta eléctrica. Ha sido una princesa consentida por demasiado tiempo.
Ya es hora de que experimente cómo viven los demás. Julia, el juego acaba de empezar. Pero tras dar solo unos pasos, se encorvó, haciéndose un ovillo mientras cojeaba de vuelta a la casa. Estaba bastante satisfecho con los efectos de la droga que le había dado. Julia debía de estar entrando en pánico ahora mismo. Después de todo, su querido Michael ya la estaba esperando en la oficina. Julia quería que Michael ocupara mi puesto. Diana, de Recursos Humanos, me lo contó. Yo personalmente había ascendido a Diana. Era la persona más confiable que tenía en la empresa. Una vez que confirmé el romance, supe que el regreso de Michael no sería una simple reunión familiar. No me imaginaba que Julia fuera tan imprudente. ¿Que creía de verdad? ¿Que simplemente me haría a un lado y lo aceptaría? Creía que después de todos estos años de una vida cómoda, seguía siendo solo el esposo obediente, paciente y devoto. 2 horas y media después, Julia por fin llegó. Estaba en mi oficina, recostado en la silla con los ojos cerrados. Diana se agachó y susurró: «Dicen, la señora Royce está aquí. No sé qué le pasó hoy. Tiene la espalda del vestido empapada y lleva una cantidad ridícula de perfume. ¿Tenía la ropa mojada? Debió ser sudor. ¿Y el perfume? Probablemente intentaba disimular el olor». Mientras Diana observaba con incredulidad, me levanté y salí de mi oficina. Como era de esperar, lo primero que hizo Julia fue anunciar con entusiasmo el nuevo puesto de Michael. No olvidó lanzarme una mirada llena de veneno. A partir de hoy, el señor Michael asumirá el puesto de director de manos de Ethan. Démosle una cálida bienvenida a la familia Royce Enterprises. Julia inició los aplausos, pero nadie más se sumó. Contratar a alguien externo para dirigir es una grave violación de la cultura empresarial en cualquier ámbito, especialmente porque la mayoría de los ejecutivos originales se marcharon hace años, llevándose consigo a gran parte del antiguo personal. Las personas que estaban aquí ahora eran principalmente reclutas que yo mismo había traído, contactos que había cultivado durante mi etapa como cazatalentos. Vinieron a Royce Enterprises porque confiaban en mí, así que, naturalmente, no estaban contentos con esta decisión. En el silencio absoluto, mi propio aplauso fue sorprendentemente fuerte. Todos me miraban fijamente, sin entender qué hacía. «Bienvenido, Michael, amigo mío», dije, caminando hacia él. «Pero, cariño, ¿no es un desperdicio de su talento ponerlo en mi puesto? ¿Por qué no le das tu silla? ¿Qué te parece, señora presidenta?» Aplaudí al acercarme a Michael, luego me incliné y le susurré con frialdad: «¿Qué te parece?». Julia frunció el ceño, tirando instintivamente de Michael tras ella en un gesto protector. Me lanzó una mirada de puro odio antes de agachar la cabeza y murmurar: «Julia, olvidémoslo. Este puesto no me conviene». Apenas una hora antes, Michael no había sido tan obediente. Estaba recostado en mi silla ejecutiva, con los pies apoyados en mi escritorio, burlándose de mí. «Ethan, ya terminaste aquí. Vete ahora que aún tienes algo de respeto por ti mismo». ¿Autoestima? Lo siento, pero la autoestima es lo último que me importa. Me acerqué al escritorio y me quité mi caro Rolex. Agarré un mechón de pelo de Michael y lo arrastré al baño de la oficina. «¿Qué haces?». Michael gritó de dolor. Abrí el grifo, tapé el desagüe y le metí la cara con fuerza en el agua que subía rápidamente. Luchó con todas sus fuerzas, intentando soltarse. Observé su rostro desfigurado y presa del pánico con fría satisfacción. «¿Me estás diciendo que me vaya? ¿Quién demonios te crees que eres?». Tiré de su cabeza hacia arriba, tirándolo del pelo. Tenía la cara roja como un tomate, el delineador negro corrido como el maquillaje de un fantasma mientras jadeaba desesperadamente en busca de aire. «Ethan», gritó furioso. Empujé su cabeza hacia atrás bajo el agua una y otra vez. Cuando finalmente lo solté, temblaba incontrolablemente, aferrándose al lavabo con terror. «Ethan, Julia no te dejará salirte con la tuya». Me reí con desdén y me incliné para acariciarle la mejilla. «¿Quieres mi trabajo? Adelante, intenta quitártelo. Te reto. A ver si no te meto la cabeza en el inodoro la próxima vez». Michael retrocedió de inmediato, con el rostro desfigurado por el miedo, mientras sacudía la cabeza con furia. Me limpié las manos,
Le arranqué a la fuerza un reloj de la muñeca y lo tiré a la basura. Leo, estás loco. Julia te dio esto, ¿verdad? Lo voy a confiscar. Es propiedad conyugal. Había ido a la joyería unos días antes a recoger un reloj, y la vendedora mencionó que Julia había pedido un Submarine verde nuevo. Había esperado mucho, pero nunca imaginé que se lo daría a este inútil. Le levanté la barbilla a Michael y le di un golpecito en la frente. Y tenías razón en una cosa, estoy loco. El rostro de Michael se arrugó, pero no se atrevió a pronunciar una sola palabra más. La bienvenida de Michael fue un completo desastre. Julia le pidió amablemente a su asistente que acompañara a Michael a la salida. Al instante siguiente, irrumpió en mi oficina para confrontarme. Ethan, ¿qué significaba todo eso? Esta empresa se llama Royce. Lo que yo decida hacer aquí no es asunto tuyo. Me encogí de hombros con indiferencia, tomé un sorbo del café Blue Mountain que había preparado y volví a mirar mis documentos. Julia se volvió loca. Retiró los papeles de mi escritorio, y su ira estalló al instante. Uno tras otro, todos son tan desobedientes. Tomé mi taza de café y moví la muñeca, salpicando el café. ¿No estabas desesperado por un café? Aquí tienes. Ethan. Julia estaba furiosa, pero al recordar que estaban en la oficina, bajó la voz. Las paredes eran de cristal. Julia se secó la cara rápidamente y corrió a cerrar las persianas. Al igual que su padre, no soporta quedar mal. Le importan más las apariencias que cualquier otra cosa. Casi podía oírla rechinar los dientes. Ethan, ¿qué demonios estás planeando? Saqué un pañuelo y limpié tranquilamente el café de un documento. Qué lástima. Ahora tendré que imprimirlo todo de nuevo. No estoy contenta contigo y Michael. ¿Qué vas a hacer al respecto? Tú. Julia miró las persianas y siseó. Me encargaré de ti cuando lleguemos a casa. Michael no tenía muchas habilidades, pero sin duda era un bocazas. En cuanto salí del trabajo, recibí una llamada de mi suegro diciéndome que fuera a la finca familiar. Tenía curiosidad por ver qué tenían planeado. En la finca, Michael y su madre, Diana, estaban sentados junto a mi suegro, con cara de estar listos para verme recibir mi merecido. Padre, ¿qué pasa? Un rosario de sándalo cayó justo a mis pies. ¿Qué te crees que es la empresa? ¿Un lugar para hacer un berrinche cuando te apetece? Has deshonrado a toda la familia Royce. Mi suegro era un hombre muy tradicional. Lo que más valoraba en este mundo era su reputación y tener un heredero varón. Con él cerca, era imposible que Michael y Julia pudieran estar juntos abiertamente. ¿Y yo? Solo era una herramienta para que Julia mantuviera una vida respetable. Nunca había podido entender por qué una heredera adinerada como Julia se enamoraría de una huérfana como yo, incluso contradiciendo los deseos de su familia de estar conmigo. Ahora, por fin lo entendía. Una huérfana no tiene familia ni apoyo. No podía causar ningún problema grave. Incluso si la atrapaban, ¿qué podía hacer? Miré a Michael y le di una sonrisa fría y dura. Le dio un escalofrío y tiró de la manga de Diana. ¿Qué miras? Un hombre sin padres es un hombre sin modales. Cariño, Ethan ya es así de arrogante. Imagínate cómo será en el futuro. Estará pisoteando a Julia. No creo que tenga ningún respeto por la familia Royce. Diana avivó las llamas mientras el rostro de mi suegro se ensombrecía. Michael sonrió con suficiencia. George, tráeme el bastón. Me crují los nudillos y empecé a caminar hacia ellos. Justo cuando estaba a punto de ponerme histérica, alguien gritó, «¡Papá!». La voz alegre de Ava resonó mientras me rodeaba la pierna con los brazos. «Ava, ¿qué haces aquí?». Mi expresión de enojo se suavizó al instante y le di unas palmaditas suaves en la cabeza. Julia la había traído. «Ava, ven a abrazar a tu tío». Michael alzó a mi hija, la besó y la tocó. Me costó muchísimo no cortarle las manos con violencia. «Ava, ¿no te gustaría que mamá te diera un hermanito?». Ante esa pregunta, la expresión de mi suegro se relajó un poco. «Ava ya tiene 6 años», dijo con tristeza. «¿Cuándo van a tener un segundo hijo?». «Pregúntaselo», dijo Julia,
sin defenderme, y en cambio, echándome en cara. Divertidísimo, como si su frágil cuerpo pudiera soportar otro embarazo. Ava era una niña propensa a la inseguridad, siempre preocupada de que si yo tenía un hijo, ya no la querría. Ahora Ava estaba al borde de las lágrimas. Esta gente lo hacía a propósito, ¿no? Se aprovechaban de que no me enojaría delante de mi hija. Vete al infierno, pensé. Ya verás. Cogí a Ava en brazos y caminé hacia la puerta. Ethan, ¿qué haces? Julia intentó detenerme, pero la aparté de un empujón. Ethan. Los ignoré por completo, por mucho que gritaran. 20 minutos después, Alex recogió a Ava. Me di la vuelta, volví a la finca Royce y, de camino, cogí una botella de herbicida del cobertizo del jardín. No me culpes. Me obligaste a hacer esto. Ese día, le di a toda la familia una buena ducha con herbicida. Verlos dispersarse como ratas asustadas fue inmensamente satisfactorio. Así es. Para ellos, Ava y yo nunca fuimos realmente parte de la familia. La nuera, de origen humilde, no merecía unirse al poderoso clan Royce. La nieta, a quien no amaban, nunca recibió el cariño de su abuelo. En Nochevieja, se sentaban a reír y a disfrutar. Yo abrazaba a Ava, viendo los fuegos artificiales afuera mientras la mecía suavemente para que se durmiera. Ava me preguntó una vez, «Papá, ¿no le gustó al abuelo?» Claro que no, le dije. El abuelo está acostumbrado a la seriedad. En aquel entonces, pensé tontamente que si criaba a Ava para que fuera lo suficientemente excepcional, con el tiempo cambiarían de opinión. Lo siento, Ava. Papá se equivocó. A la gente a la que no le gustas, nunca le gustarás, hagas lo que hagas. Igual que yo. Después de todos estos años, sigo sin valer ni un pelo de la cabeza de Michael. No importa. A partir de hoy, prepararé todo para Ava. Recuperaré todo lo que debería haber sido nuestro. Después de darles una lección, los Royce no se atrevieron a provocarme de nuevo. Julia se mudó de casa, lo cual me vino de maravilla. Aunque no se hubiera ido, la habría echado. Al fin y al cabo, la consideraba contaminada. El divorcio era inevitable, pero no antes de asegurar mi dinero. Durante la primera semana, revisé a fondo los registros financieros de la empresa. Descubrí varias inconsistencias en las cuentas de años anteriores. El dinero se había transferido a una cuenta en el extranjero. O bien terminó en manos de Michael, o bien Julia intentaba transferir activos. Existía otra posibilidad. Julia planeaba fundar su propia empresa. Lo comprendí al instante. No me extrañaba que Royce Enterprises hubiera estado pasando apuros durante los últimos años, pero a Julia no le preocupaba en absoluto. Nunca tuvo la intención de tomar las riendas de la empresa de su padre. Una vez que estableciera su propia base de poder, su padre ya no tendría influencia sobre ella, y nada se interpondría entre ella y Michael. Ava y yo simplemente quedaríamos descartadas. ¿Julia? ¡Ay, Julia! Incluso conspirarías contra tu propio padre solo para estar con Michael. El juego se ha vuelto mucho más interesante. No se preocupen. Voy a cambiarle el guión por completo. No soy de los que disfrutan perdiendo el tiempo. Prefiero los métodos más simples y brutales para lograr mis objetivos. Le conté toda la historia directamente al señor Royce. No le falté el respeto, exponiendo todas las pruebas pieza por pieza. La ambición de Julia. Julia y Michael. Diana estaba tan aterrorizada que se escondió en la cocina, sin atreverse a salir. El rostro de Arthur Royce se ensombreció, y las arrugas alrededor de su boca se desdibujaron. Respiró hondo varias veces, temblorosamente. Por un momento me preocupó que le diera un infarto y muriera allí mismo, lo cual no habría sido nada divertido. Finalmente, forzó una sola frase. ¿Qué quieres? Hablando como un auténtico Royce, su propia hija lo estropea todo, y él se da la vuelta y me pregunta qué quiero. Diana salió, temblando, y dijo en tono apaciguador, «Cariño, Julia y Michael, acaban de cometer un error». Arthur le dio un revés en la cara. «¿Fuere? Mira al buen hijo que criaste». Puso toda su fuerza en esa bofetada. Diana cayó al suelo, agarrándose la cara,
con lágrimas en los ojos, pero sin atreverse a hablar. Mis exigencias son sencillas. Que me devuelvan los bienes que Julia transfirió, dije. Luego nos divorciamos, y quiero que se quede sin nada. Arthur se rió como si hubiera oído algo absurdo. Ethan, ¿qué descaro tienes? ¿Qué? ¿No estás de acuerdo? Entonces espera mientras los destruyo a todos lentamente. Ethan, un hombre debería tener algo de generosidad. Simplemente déjalo pasar. El hombre sabio sabe cuándo ceder. Le escupí un bocado de hojas de té en la cara. Tú eres el que no sabe cuándo ceder. Una vez que todo salió a la luz, Julia y Michael dejaron de esconderse. Para retener a Michael, despidió a su secretario de 10 años simplemente porque era hombre y temía que Michael se pusiera celoso. Entonces ella y Michael empezaron a compartir coche para ir al trabajo todos los días, separándose en el estacionamiento antes de subir a la oficina. Era evidente que disfrutaban de la emoción. Da igual. Me volveré completamente loca. Si Michael fuera a la oficina de Julia a ponerse cariñoso, irrumpiría y le daría un par de bofetadas para recordarle cuál es su lugar. Si Julia esperaba a Michael en el estacionamiento después del trabajo, lo haría esperar hasta tarde a propósito, obligándolo a prepararme el café y a organizar mis archivos. Si me encontraba con Michael en el baño de hombres, lo encerraba en un cubículo, provocando tal pánico en Julia que casi entró corriendo al baño. Si alguno de ellos se atrevía a decir una sola palabra en mi contra, les gritaba, rompehogares, y se callaban enseguida. En una semana, Michael desapareció de la empresa, pero nunca imaginé que su segundo regreso me traería una sorpresa tan significativa. La empresa acababa de cerrar con éxito un proyecto importante, y como de costumbre, Julia y yo llevamos a los empleados a celebrar. Las luces estaban tenues y el lugar bullía. Giré mi anillo de bodas, saboreando el ardor del alcohol. Sentí a Julia tensarse a mi lado y no pude evitar reírme por dentro. Después de interpretar el papel de una pareja enamorada durante tantos años, en cuanto Michael regresó, ya ni siquiera pudo fingir. Julia estuvo nerviosa toda la noche, mirando su teléfono constantemente. El cojín del sofá rebotó cuando ella se levantó de golpe y se alejó rápidamente. Al doblar la esquina, vi una mano que la empujaba hacia una habitación lateral. Me levanté en silencio y lo seguí. A través de la puerta, no pude entender su conversación en susurros. Entonces oí unos gemidos apagados de Julia. Conocía bien ese sonido. Era ella en estado de excitación. Los ruidos se hicieron cada vez más explícitos. Algunos transeúntes se detuvieron a observar el espectáculo, pero mi mirada fría los hizo correr. El espejo de la pared reflejaba mi expresión sombría. Pensé que ya no me importaba, pero los arañazos sangrientos que mis uñas dejaron en mi propia piel me decían lo contrario. Ethan, ¿aún sientes dolor? No lo sabes, Julia, pero en el orfanato me llamaban el psicópata. Las escasas donaciones que recibíamos no eran suficientes para mantenernos a todos. Los niños mayores que no tenían suficiente para comer les robaban a los más pequeños. Una vez, 2 niños mayores me arrastraron a un armario de provisiones. Me quitaron la comida, y me abalancé sobre uno de ellos, clavándole los dientes en el brazo. Él gritó de dolor, pero yo no estaba mucho mejor. Uno me jaló el pelo mientras el otro me pateaba y me daba puñetazos. Me dolió. Me dolía terriblemente todo dentro. Pero sabía que no podía soltarlo. No podía dejar que pensaran que era débil. Para cuando nos encontraron y nos separaron, me habían arrancado una parte del cuero cabelludo y me diagnosticaron una conmoción cerebral leve. Casi le arranqué un trozo de carne del brazo al otro chico, dejándole una cicatriz permanente. Lloró desconsoladamente. ¿Y yo? Contuve cada lágrima. Después de eso, crecí en paz en el orfanato. Hasta que conocí a Julia. Era gentil, amable y elegante. Después de que la rechazara inicialmente, me esperaba tranquilamente todos los días de camino a casa después de mi trabajo de medio tiempo, sin acercarse demasiado ni molestarme. Más tarde, dejó atrás su imagen de princesa y empezó a trabajar conmigo en el Grisis Diner. Su ropa de diseñador se manchó de grasa y mugre. Al fin y al cabo, era una chica rica. Torpe y completamente ignorante del trabajo de verdad. Cuando empezó,
siempre estaba rompiendo platos. El jefe quiso despedirla varias veces, pero no pudo resistirse a que su bonita cara atrajera a un montón de jóvenes, lo que impulsaba el negocio. Así que el jefe simplemente me dijo que la ayudara más. Usó su suavidad para sacar todas mis aristas. Creí que era mi salvación. Nunca imaginé que me estaba empujando a otro abismo. Estoy completamente desdichada, y no se librarán fácilmente. Tomé un extintor de la esquina y lo estampé contra la puerta. Un momento después, Julia salió, con la ropa despeinada y aún respirando con dificultad. Después de unos segundos, Michael también salió. No se esforzó por ocultar las marcas de amor en su cuello, como si me las estuviera enseñando. Mi mano acarició suavemente su cuello. Michael se estremeció, sintiendo un escalofrío en la piel. Julia se quedó a un lado, con aspecto culpable. Curvé los dedos y clavé las uñas en su piel. Michael gritó. Arrastré mis uñas por su piel, dejando una marca sangrienta y en carne viva. No escaparás del dolor que he sufrido. Julia intentó agarrarme, pero la detuve con una simple advertencia. Si no quieres que publique la grabación que acabo de grabar, no me toques. Julia era una cobarde. Se quedó allí parada, observándome atormentar a Michael. Al igual que su padre, Arthur, había humillado a Diana delante de mí. Julia había heredado todo el egoísmo y el falso orgullo de su padre. Antes de irme, volví para asestarle un último golpe. Me quité la horquilla del pelo y le hice un agujero en la parte trasera del pantalón a Michael, justo encima del trasero. Corrió al baño, gritándole a Julia que le comprara pantalones nuevos. Verlo intentando subirse los pantalones frenéticamente era tan ridículo que me quitó toda la tristeza. Salí de la esquina, aplaudiendo y riendo. Un colega me preguntó qué era tan gracioso. Nada, le dije. Acabo de ver algo divertidísimo. Para cuando Julia volvió a su asiento, estábamos jugando a verdad o reto. Saqué una carta de reto. Decía, besa a una mujer en la habitación. Estalló un coro de vítores sugerentes. Julia me dirigió una mirada profunda, una mirada de petulante seguridad que era absolutamente repugnante. Levanté la barbilla y miré a la becaria del otro lado de la mesa, que estaba ocupada con su teléfono. Diana, dije. ¿Qué tal si le das un beso a tu hermano mayor? El ambiente cambió al instante. Ya nadie se atrevía a vitorear. Julia me miró con incredulidad. Me agarró la muñeca, tiró una tarjeta de crédito sobre la mesa y me ayudó a levantarme. Ethan solo bromeaba, anunció. Tenemos que irnos. Que se diviertan. Una vez que estuvimos a una buena distancia de la barra, retiré la mano de golpe. Suéltame. Estás contaminado. Julia se puso las manos en las caderas, agitando el pecho mientras caminaba de un lado a otro. Ethan, ¿qué demonios te pasa? Háblame. Me limpié la oreja, luego metí la mano en su bolsillo y saqué sus cigarrillos y una caja de cerillas. Encender un cigarrillo con una cerilla era su vieja costumbre. Le soplé un aro de humo justo en la cara. ¿Mi problema? Julia me empujó fuerte. Eres un psicópata, gritó. Te doy una semana para devolver el dinero. Si no, ya verás cómo me pongo más loca. Arrastré mi cuerpo, completamente exhausto, hasta casa. En plena noche, oí un débil grito y corrí escaleras arriba. Ava estaba acurrucada bajo las sábanas, con lágrimas en el rostro. Debió haber tenido una pesadilla. Le di unas palmaditas suaves en la espalda. De repente abrió los ojos y gimió, papá. Encendí la luz de noche, pero Ava solo lloró más fuerte. Tomó mi mano, vio los rasguños y empezó a soplarlos suavemente, preguntando entre sollozos, papá, ¿te duele? Le acaricié la cabeza. No llores, cariño. Papá no siente nada. Papá, ya no quiero a mamá. Por favor, no te vuelvas a lastimar, ¿de acuerdo? Fue como un puñetazo en el estómago. Mi mente se quedó en blanco y mi mano se congeló. Abracé a Ava con fuerza mientras las lágrimas corrían por mi rostro. ¿Cómo era posible? Mi Ava. Ella lo sabía todo. Luché mucho por controlar mis emociones. Ava, le pregunté. ¿Quién te dijo eso?
El tío Michael dijo que tú y mamá se van a divorciar. Solloza. Papá, tengo mucho miedo. Lastimar a mi hija fue como clavarme un cuchillo en el corazón. Michael, ya verás. Después de que Ava se volviera a dormir, me desplomé en el sofá, completamente incapaz de moverme. La fría luz de la luna se filtraba por la ventana. Hace apenas unos meses, esta casa se llenaba de risas. Todas las mañanas, Julia me anudaba la corbata y yo la besaba en la frente. Ava se aferraba a Julia, rogando que la llevara abajo. En la mesa del desayuno, Ava charlaba sin parar mientras Julia y yo intercambiábamos miradas de impotencia pero cariñosas. Leche caliente, yogur con avena y café Blue Mountain, todo en nuestras tazas familiares a juego. Los patrones de hija, papá y mamá se alinearon. ¿Cómo llegó todo a esto? Arthur me dijo que comprendiera mi bajo estatus. Julia dijo que todas las mujeres de su círculo social son así. Incluso el director del orfanato me advirtió, eres huérfano. No te fue fácil llegar hasta aquí. Simplemente acéptalo. Sí, no fue nada fácil. Precisamente por eso me quedo con todo menos con Julia. El último día del plazo de una semana, no recibí confirmación de que Julia hubiera devuelto el dinero. En cambio, la niñera me dijo que Julia había recogido a Ava. Julia, ¿dónde está Ava? La agarré del cuello, exigiéndole una respuesta inmediata. Julia me apartó las manos con calma. Dado tu estado mental actual, dijo con frialdad, tengo serias dudas sobre tu capacidad para cuidar de Ava. ¿Tienes idea de lo cerca que estoy de matarte? Te creo, pero nunca volverás a ver a Ava. Ja. ¿Julia usando a tu propia hija como moneda de cambio? Eso es todo lo que tienes, ¿no? Si quieres ver a Ava, sígueme. Seguí a Julia al garaje subterráneo. En un instante, le envió un mensaje a mi asistente, Alex. Ve a la finca Royce. Los archivos están en el cajón izquierdo de mi escritorio. Julia me llevó al nido de amor que compartía con Michael. Michael estaba sentado en el sofá, comiendo cerezas y escupiendo los huesos hacia mí. Julia se acercó a él, y él se levantó y la rodeó con el brazo. Eres la mejor, nena, bromeó. Inusualmente, Julia lo ignoró, apartó su mano y se sentó en el sofá. Se pellizcó el puente de la nariz, con aspecto de estar agotada. Lo traje aquí por ti. Ahora, deja de causar problemas. Lo que sea que te haya hecho antes, puedes pagarle hoy. Y Michael lo hizo. Me abofeteó y me metió la cabeza en el lavabo lleno de agua. Julia no reaccionó. Simplemente se quedó sentada con los ojos cerrados, escapando. Como si al no mirar, no estuviera sucediendo realmente. Michael se regodeaba. Ethan, conoce tu lugar. Nunca valdrás ni un solo pelo de mi cabeza. Por Ava, tuve que soportarlo. Por suerte, el dolor no duró mucho. Arthur Royce irrumpió por la puerta con sus hombres de seguridad. Julia, hija desagradecida. Miguel, por Dios, ¿qué haces? Rugió Arthur. Michael se quedó paralizado. Julia se puso de pie de un salto. Ambos se quedaron atónitos. Unos minutos después, mi madrastra, Diana, me cubría con una manta y, con respeto, me daba de comer sopa de nido de pájaro. Julia y Michael estaban arrodillados en el suelo. Miren lo que han hecho. ¿De verdad creyeron que estaba muerta? Si algo le pasa a mi nieta, jamás los perdonaré. Papá, ¿de qué estás hablando? ¿No sabes que Ethan está enfermo? Sí, ese era el archivo que le pedí a Alex. Julia abrió mucho los ojos al mirarme. ¿Por qué no dijiste nada? Bajó la mirada y habló en voz baja. Lo siento. Si lo hubiera sabido, no habría. Le arrebaté la sopa y se la tiré a Julia. Si disculparse lo solucionó todo, ¿para qué necesitaríamos a la policía? Ethan, sé lo que intentas hacer. Me llamaste para que me pusiera de tu lado. Ustedes dos deben cortar todo contacto inmediatamente. Arthur golpeó a Julia con su bastón en la espalda. Su rostro palideció de dolor. Eso no es suficiente. Tengo dos exigencias más. Primero,
Todos los activos que Julia transfirió se transferirán a mi cuenta personal para que yo los administre. En segundo lugar, de ahora en adelante, nadie podrá llevar a Ava a ningún lado sin mi permiso explícito. Las alas de Julia aún no estaban completamente desarrolladas. Aún dependía de la autoridad de su padre para mantener su posición. Además, ella realmente quería recuperar a su hija. Julia accedió a todo. Levanté la barbilla y saqué un poco el labio. Pero sigo sin estar contento. Cuando un hombre está enfermo, su mal humor probablemente afecta su recuperación, ¿no? Fingí una expresión de angustia, con la mirada fija en Michael. Inesperadamente, Diana, que estaba a mi lado, se abalanzó sobre él y le dio una bofetada. Michael, nos has decepcionado muchísimo a tu tío y a mí. Julia se sintió destrozada por él. Quería protegerlo, pero me tenía demasiado miedo como para moverse. Pero la bofetada de Diana no fue en vano. Cuando Arthur la miró, había una renovada aprobación en sus ojos, una retirada estratégica. Arthur debió pensar que Diana era una mujer que entendía el panorama general. Al parecer, había una razón por la que Diana, es bailarina, pudo casarse con Arthur y traer a Michael a la familia. Al menos, entendía a la perfección el temperamento de su marido. Michael, comparado con tu madre, eres patético. Y tú, Julia, si tuvieras la mitad del cerebro de tu padre, no habrías dejado que este tipo te tomara por tonta. Los activos que Julia había desviado finalmente llegaron a mi cuenta tras un largo y tortuoso viaje. A petición de Arthur, me tomé una licencia temporal de la empresa para descansar y recuperarme en casa. Antes de irme, saqué un archivo de la caja fuerte. Una vez pensé que guardaría este secreto para siempre. Al mirar atrás, quizá todo formaba parte de un plan mayor e inevitable. Durante mi permiso, Julia vino a verme una vez. No se veía bien. El cansancio se le notaba profundamente en el rostro. Sin nadie que la vistiera, su ropa era extraña y le quedaba mal, sin nada de su antiguo estilo. Dijo, Ethan, ¿podemos dejar de pelear, por favor? Peter y yo hemos terminado. Por favor, no le hagas pasar más momentos difíciles. Tuvo una vida difícil con su madre. Incluso después de que llegó a nuestra familia, siempre fue muy cuidadoso. Solía molestarlo, pero nunca me delató. Incluso me cubría cuando me metía en problemas. ¿Basta? No me interesa escuchar tu historia de amor. Mis condiciones son las mismas. Nos divorciamos y te quedas sin nada. Julia entrecerró los ojos. Ethan, eso es imposible. Entonces no tenemos nada más de qué hablar. Me di la vuelta para irme, pero Julia me abrazó. La diferencia de fuerza física entre un hombre y una mujer era simplemente enorme. Dejé de luchar. Su voz se quebró con lágrimas. Últimamente, siento que me falta algo. Me siento tan vacío por dentro. Esa tarde, Lynn, la secretaria a la que Julia había despedido, me trajo lo que necesitaba. Le di un cheque. Has trabajado duro todos estos años. Royce Enterprises te hizo daño. Te escribí una carta de recomendación muy sólida. Te deseo todo lo mejor para tu futuro. Aunque todo estaba casi resuelto, aún tenía una persistente sensación de inquietud. Sentía que algo grave estaba a punto de suceder. Estaba tomando el sol en el jardín el día que Diana y Michael llamaron a mi puerta. Madre e hijo estaban de pie frente a mí, arrogantes y presumidos, con una mujer detrás cargando bolsas con sus cosas. Diana sonreía, pero tenía una frialdad gélida. Como una serpiente que chasquea la lengua, me dio un escalofrío. Ethan, querido, tu padre me envió para cuidarte. Ahora que tú y Michael están enfermos, tu padre está preocupado. Sí, esto es perfecto. Los dos me miraron desconcertados. Ethan, ¿de verdad crees que estar enfermo significa que has ganado? Julia me quiere. Solo se casó contigo porque eras fácil de manejar. Diana sí que tenía talento para convencer a Arthur de esto. Qué interesante. Oye, hermano, ¿estás enfermo? ¿Y entonces por qué estás de pie? Deberías sentarte y descansar. No te agotes. Marqué el número de Alex. Alex, trae al señor Royce y a la señora Royce.
Diles que si no vienen, que se preparen para recoger algunos cadáveres. Di una palmada y varios perros grandes salieron corriendo del patio trasero, ladrando furiosamente a Michael y Diana. Los dos cayeron al suelo aterrorizados. Lo siento. Mientras se porten bien, solo muerden a la gente, no a otros perros. Julia y Arthur llegaron casi al mismo tiempo. Julia había llegado con tanta prisa que tenía el pelo revuelto. Me encogí de hombros. Dice que también está enfermo. ¿Qué vamos a hacer? Julia intentó tomarme la mano, pero la aparté. Ethan, déjame explicarte. Ethan, un hombre necesita ver el panorama general. Te prometo que cuando el niño mejore, te daré la custodia. Basta ya. ¡Qué gracioso! Esto fue simplemente divertidísimo. Me reí tanto que me doblé de la risa, con lágrimas corriendo por mi cara. Ethan, no te pongas así. Te estás comportando como un loco. ¿Qué clase de comportamiento es ese? Sin dejar de reír, aplaudí, entré y saqué un archivo que le lancé a Julia. Julia, durante los últimos años has estado viajando al extranjero todos los meses. De verdad ibas a ver a Michael, ¿verdad? ¿Sabías que tu cuerpo ya se estaba deteriorando? Este es tu informe médico de hace un año. Compruébalo tú misma y a ver si aún puedes tener un nieto. Y en cuanto a mí, no estoy nada enferma. A Julia le temblaban las manos al abrir el expediente. Al instante siguiente, se abalanzó sobre Michael como una fiera. Ella le rodeó el cuello con las manos, con los ojos abiertos de furia. Te lo di todo y me traicionaste, rugió, empujándolo. Michael se agarró el cuello, jadeando. Julia salió furiosa. Arthur levantó su bastón, a punto de golpear a Michael. ¿Qué he hecho para merecer esto? ¿Qué he hecho? Pero la impresión fue demasiado grande. Se agarró el pecho y Diana lo agarró al caer. Cariño, ¿estás bien? Cariño, todo esto fue obra de Michael. No lo sabía. No lo sabía. Espectacular. Realmente espectacular. Nunca olvidaré esta obra maestra de telenovela de alta sociedad. Diana intentó llamar al 911 mientras Michael se arrastraba a su lado, rogándole que no lo abandonara. Me di la vuelta, volví a entrar en la casa y cerré la puerta, bloqueando el caos absoluto. Esperaba descansar un poco mientras aún era temprano. Pero entonces recibí una llamada del hospital informándome que Julia había tenido un accidente de coche. Señor Nash, la señora Royce está en cirugía de urgencia. Su útero sufrió graves daños. Necesitamos el consentimiento de la familia. La persona al otro lado de la línea me preguntó si quería intentar salvarlo. Dije que no te molestes. ¿No dijiste que era urgente? ¿Qué esperas? Ya basta. Después de colgar, fui al hospital a ver a Julia. El médico dijo que también tenía daño nervioso en el cerebro y que tal vez nunca volvería a hablar con normalidad. Ver a la mujer que una vez amé profundamente en la UCI, cubierta de tubos, no puedo describir la sensación. Arthur también se había desmayado. Había sufrido un derrame cerebral. Con la boca torcida, balbuceó, ¿Dónde escondiste a Ava? Arthur, estoy aquí para hacer un trato. Me transfieres todas tus acciones y yo me haré cargo de Royce Enterprises a partir de ahora. Prometo cuidarte en tu vejez y pagar el tratamiento médico de Julia. Si no estás de acuerdo, haré públicas las pruebas de la mala conducta profesional de Julia y dejaré que la junta directiva lo decida todo. Si estás de acuerdo, extiende la mano y te daré la almohadilla de tinta para sellar los papeles. Arthur cerró los ojos, con una lágrima rodando por su mejilla. Tras un largo instante, extendió la mano, cubierta de manchas de la edad. En ese instante, pareció haber perdido toda la bravuconería del magnate de los negocios que una vez fue. Ahora era solo un anciano indefenso. Todo había terminado. En cuanto a Diana y su hijo, Arturo los había echado hacía mucho tiempo. Los dos recorrieron la ciudad divulgando los trapos sucios de la familia Royce, y la reputación que tanto apreciaban finalmente quedó en el olvido. Por supuesto, todos estos chismes de la alta sociedad le causaron serios problemas a Royce Enterprises. Tuve que desvelarme varias veces para limpiar el desastre, pero sin siquiera mover un dedo. El esposo de Rachel se encargó de la madre y el hijo.
Ese joven era mucho más despiadado que yo. Oí que a Michael le habían extirpado algunas partes. Después de eso, nunca más supe de ellos. Los días siguientes fueron muy ajetreados, pero siempre que tenía tiempo libre, llevaba a Ava al orfanato para hacer obras de caridad. Doné mucho dinero al orfanato e incluso construí uno nuevo. Tomé la mano de Ava mientras salíamos del orfanato. El sol del atardecer proyectaba un cálido resplandor en los rostros de los niños. Sonreían con tanta felicidad, mucho más inocentes que yo a su edad. Si pudiera, desearía de verdad que este mundo no tuviera más gente como yo. Detrás de la locura hay un mundo de tristeza. La vida nunca me dejó vía libre.